diseños que involucran cambio personal. Hermanos y hermanas, desde el cierre del año anterior, en el último mensaje que les entregué, el 31 de diciembre, comenzamos a hablar acerca de este gran tema, el tema que involucra este año 2021. Les he dicho que no asuman ustedes que este es un bonito eslogan que nosotros acuñamos. No, este es un sentir espiritual. Diga conmigo, sentir espiritual. Y desde el 31 de diciembre les animé a pensar que los nuevos diseños tienen que ver con uno. Porque uno suele pensar que lo que Dios va a hacer, lo va a hacer fuera de uno, sin pensar que primero Dios lo quiere hacer dentro de uno. Hermanos, les he dicho en forma reiterada que para que uno vea cosas nuevas fuera de uno, primero tienen que pasar en uno mismo. Los que estamos casados debemos de darnos a la tarea de buscar cambiar en lo personal, porque el cambio nuestro le entrega algo novedoso, diseño nuevo a nuestra relación de matrimonio. Los que somos padres debemos de aspirar a no creer que somos un producto terminado. Estamos en un proceso de transformación. Entonces nuestro cambio es un cambio que generará una inspiración para nuestros hijos. Y así llévelo a cualquier contexto donde usted se desenvuelva. Usted no puede perder de vista que los nuevos diseños involucran el cambio personal. Y note usted la prioridad que la Biblia le da a esto en esta porción que les entrego a continuación. Está registrado este texto en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 en el verso 5. Note usted cómo la Biblia le da énfasis y comienza con una palabra que es una palabra muy fuerte. Una palabra que si saliera de mi inspiración, de repente puede sonar hasta grosera para ustedes, pero es la Biblia. Es Jesús transmitiendo un mensaje en ese momento. Y note usted cómo se inaugura ese texto con una palabra categórica, que es una especie de sacudida al interior de los individuos, que es un golpe fuerte para generar conciencia en cada uno de nosotros. Dice, hipócrita. Hermanos y hermanas, se puede caer en niveles de hipocresía, de fingimiento, cuando uno no es consciente de la necesidad que tiene del cambio individual, del cambio personal. Uno puede transitar por este mundo pretendiendo que otros asuman cambio, y uno hipócritamente creer que está lo suficientemente perfecto para no luchar por un cambio y por un nuevo diseño en su propia vida. Entonces el texto dice, hipócrita, orden de prioridad. Saca, ¿cuándo? Primero. La viga de tu propio ojo. Aquí no solo hay prioridad en términos de hacer algo con la vida particular. Aquí también hay proporcionalidad en cuanto a cómo a veces está uno y cómo a veces están los otros. Dice, hazlo primero, saca la viga de tu propio ojo, y entonces, como un resultado ¿de qué? De haber hecho un esfuerzo por trabajo personal, por trabajo individual, entonces eso te faculta, te da una capacidad, la capacidad de ver con claridad. Hermanos, no podemos tener claridad en nuestra percepción, en nuestra mirada, a menos que haya algo que pase en nosotros, que le ponga el colirio, la sanidad, la transformación a nuestra propia vida. Entonces podrás ver con claridad para sacar, y mire usted la proporcionalidad, no solo la prioridad, es hazlo tú primero
contigo mismo. Esposo, no trates de cambiar a tu esposa. Esposa, no insistas en cambiar a tu esposo. Padre, no insistas en cambiar a tus hijos. No, trabaja primero contigo y saca aquellas cosas que están en función de proporción de viga en tu propio ojo, para tener entonces capacidades, facultades, derechos de poder sacar la pequeña astilla que está en el ojo ajeno. Ahora, en la práctica eso no ocurre. En la práctica nosotros lo que vamos es tratando de imponernos en la vida de los demás. ¿Por qué cree usted que es el forcejeo, el tironeo en las sociedades, en los matrimonios, en las familias, en los trabajos? Porque nadie quiere de primera mano permitir trabajo en su propia vida para cambio. Entonces eso hace que matrimonios se destruyan, que hogares se desintegren, que países colapsen. Nadie quiere trabajar en sí mismo. El trabajo a nivel personal está relegado para algunas personas, para dejarlo en el último plano. Dicho esto, hermanos, que tiene que ver con el texto con el cual se introduce nuestro mensaje, les resumo de la siguiente manera esta introducción. Los nuevos diseños tienen que comenzar con uno. Dígalo conmigo. Los nuevos diseños tienen que comenzar conmigo, diga. Conmigo. Los que están allá en casa, digan, los nuevos diseños tienen que comenzar conmigo. Ahora, la pregunta que nos introduce más puntualmente al mensaje está planteada aquí. ¿Cambios a qué nivel? Cambios personales, pero ¿a qué nivel esos cambios? Y por lo menos dos quiero proponerles en esta hora. En primer lugar, cambios en la manera de pensar. Cambios en la manera de pensar. Hermanos, coloco acá esto. Como somos en el pensamiento, ¿sabe qué? Así somos. Si tú en tu manera de pensar y en tus pensamientos eres un acomplejado o piensas acomplejadamente, funcionas como un acomplejado. Si tus pensamientos son de miedo, tú funcionas como un temeroso, como un miedoso. Si tus pensamientos son de prepotencia, tú entonces funcionas como un prepotente y un orgulloso. Lo que nosotros somos a nivel de mente y de pensamiento, eso somos realmente. Saben, muchas de las cosas que nosotros decimos en términos de criterio son el producto de la forma en que nosotros pensamos. ¿Quiere saber usted cómo es alguien? Mírele cómo piensa y vea cómo habla de acuerdo a esos pensamientos. Hay que cambiar en la manera de pensar. Ahora, les defino lo siguiente que aparece acá. ¿Qué significa pensamientos? La definición de la palabra pensamientos que les estoy proponiendo, cambiemos a ese nivel, es esta: es el almacenamiento de ideas que se forman en la mente de la gente. ¿Qué idea tienes tú del matrimonio? Saben, hay muchachas que tuvieron malas experiencias, algunas de abuso, que no solo pueden ser en términos sexuales, sino abusos, groserías en casa, y fueron forjando una forma de pensar y fueron almacenando ideas y pensamientos respecto a los hombres, y ese abuso vino de un papá grosero. Entonces esa persona comenzó a ser de cierta forma. Hay quienes vieron maltrato en el ámbito matrimonial, hombres. Bueno, yo contaba anoche mientras predicaba algo que de repente ustedes
se los he contado en otras oportunidades. Mi padre fue uno de los primeros contratistas que tuvo acá la transnacional Chevron. Se encargaba de colocar los tanques, bombas y todo esto en la gasolinera Chevron. Mi padre se ausentaba de la casa 30, 40 días. Cuando retornaba para embriagarse y golpear a mi mamá groseramente. Entonces, ¿qué vi yo? Tendría 5 años. Mi mamá murió cuando yo tenía 6, 7 años casi, 6 años y fracción. Entonces los cuadros que yo recuerdo son los cuadros de mi papá. Yo tengo almacenadas ideas en mi mente que por la gracia del Señor, y yo digo, gracias a Dios que me encontró Dios temprano, porque si no yo hubiese venido creciendo como varón, creyendo que la forma de tratar a una mujer era esa. Porque mi papá llegaba, no mediaba mucha palabra, no había un beso, no había una caricia, no había un abrazo. Lo que había eran reclamos fuertes, celos de repente. Y después de eso lo que habían eran golpes. Y recuerdo a mi papá, mi mamá tenía un cabello largo, cosa que yo no pude heredar, ¿verdad? Largo el cabello de mi mamá. Y me acuerdo una vez a mi papá agarrarla de su cabello y arrastrarla por la casa. No sé cómo le metió fuego a la ropa de ella mientras la tenía agarrada y comenzó a golpearla groseramente con manos, con pies. Llegaron los bomberos primero porque la casa se estaba quemando y los bomberos se llevaron a mi papá. Hermanos, si yo no me encuentro con Cristo, que glorifico su nombre en esta tarde porque Cristo me encontró a mí temprano. Hermanos, mi vida hubiese sido el cúmulo de esos pensamientos de que a una mujer se le trata groseramente, que autoridad significa golpear, menospreciar a una mujer. Pero note usted el valor, la importancia, la prioridad que le da la Biblia al nuevo diseño del individuo en el ámbito de los pensamientos. Note usted este texto. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Así vivimos. Hay gente sentada, hay creyentes sentados en las iglesias que golpean a su esposa, que maltratan a su esposa, que insultan a su esposa, que agreden a su esposa. Hay violencia en los hogares. Esta pandemia exhibió un nivel de violencia extraordinario, de gente agresiva en casa, golpeando, maltratando, agrediendo. Creyentes. Pero dice la Biblia, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen. Hermanos del CCI, dejemos que Dios haga algo en nosotros. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles ¿qué? La manera de ¿qué? De pensar. La manera de pensar. Y note usted cómo el que cambia en su manera de pensar automáticamente tiene la posibilidad de vincularse a algo que es vital para la vida, que se llama voluntad de Dios para los seres humanos. Es que cuando pensamos de manera particular sin Dios, afectamos nuestra vida, nos distanciamos de la voluntad de Dios, comenzamos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Deshacemos su plan, lo arrugamos, lo afectamos. Entonces dice que entonces cuando Dios transforma la mente, cuando tus ideas son renovadas, cuando tu forma de pensar se acopla a lo que Dios define debe ser tu vida, entonces vas a aprender a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Pero cuando tú andas en tus propios pensamientos, tu voluntad no resulta ser ni tan buena, ni tan agradable, ni tan perfecta para tu vida. Por eso es necesario que dejes que Dios, dejar que Dios transforme mi mente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí?
Ese es el nuevo diseño, el diseño de tu vida con una novedad ocurriendo. Y lo segundo es no solo cambiar a nivel de pensamiento, sino cambio en el ámbito de las actitudes. Que pongo acá, que coloco: la actitud que asumimos define el resultado que tendremos. Alguien dijo: lo que uno vive es el 10%, lo que uno asume en función de actitud es el otro 90%. La actitud no es aptitud, sino actitud. Es la forma en que tú enfrentas la situación. Esta pandemia ha desnudado que hay en el interior de algunos individuos. Esta pandemia ha exhibido lo que hay en el interior de algunos de nosotros. Hay quienes han asumido una actitud de enfrentar la situación con coraje, con determinación, de no dejarse vencer. Pero hay algunos que se enterraron antes. La actitud, el nuevo diseño de una actitud diferente. Esto que vive el mundo, esto que vive el planeta, esto que alcanza la iglesia misma, no es casual. Ninguna circunstancia de la vida tiene matices de casualidad, no. Para aquellos que conocemos al Señor, sabemos que todo tiene una razón de ser, un propósito particular. Y todo depende de cómo tú enfrentes lo que vives. Actitud, siempre ha sido así. Ahora les defino qué es esa palabra actitud. Es el comportamiento, cómo tú te comportas, cómo tú reaccionas. Es el comportamiento, es la postura. Si tú te doblas, si tú te caes, si tú te doblegas, si tú te vences, tú quedas en el camino, serás uno más. Pero si tu actitud es de un comportamiento y una postura determinada, ese comportamiento y esa postura asumida frente a lo que uno vive, bueno o malo, actitud. Hermanos, hay gente talentosa. Lo decía anoche, lo he dicho en otras oportunidades. El talento, la aptitud te lleva, tus dones, tus facultades te pueden catapultar, pero es la actitud la que te sostiene. Hay gente que no son tolerables en un trabajo, nadie los soporta porque tienen capacidades, saben, conocen, han colgado títulos, pero ¿qué problema tienen? Su actitud, son orgullosos, hacen colapsar todo, no pueden tener relaciones, no pueden sostener relaciones sólidas. Su actitud es una mala actitud, asumen con mala actitud lo que les ponen por enfrente. Eso los aborta, nadie tiene que correrlos, ellos se corren solos, ellos se van de cualquier lugar porque la actitud los sofoca. Es como meterlos en gas que los asfixia. Maradona era un hombre talentoso, jugaba con sus tacos desamarrados, daba la impresión que tenía un imán en el cuerpo que atraía la pelota hacia él, la dominaba extraordinariamente. La aptitud lo catapultó, sus dones, su talento lo llevó fuera de su país desde niño. Tenía facultades que nadie tenía, pero ¿dónde está? ¿Qué pasó con él en el camino? Su actitud fue pésima. El niño rebelde del barrio no cambió. Eso lo expuso a lo malo, le abrió puerta al mal y lo hundió. Maradona se hundió solo. Su peor enemigo fue su propia actitud. Él no necesitaba enemigos alrededor, él mismo fue su peor enemigo. Hermanos, la actitud. Y note usted cómo pasa la Biblia a decirnos que permitamos que Dios cambie nuestros pensamientos, como también cambie nuestras actitudes. Y aquí ambas cosas colocadas en este texto de Efesios 4:23. Dice, en cambio, en vez de estar ahí peleando y abrazando tus actitudes y chineándolas, yo te digo, en cambio, haz algo diferente, proponte algo diferente.
Deja que la mano de Dios entre a las recámaras más íntimas de tu vida. Deja que Dios haga algo en tu corazón. Deja que el nuevo diseño de Dios te alcance y te visite. Lo novedoso de Dios. Deja que Dios estremezca algo de tu interior y que surjas como alguien diferente. Dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. ¿Y qué más? Las actitudes. Porque si tú cambias aquí y cambias en tu corazón y en tu actitud, hermano, esa será la victoria más grande de este año 2021. Que el nuevo diseño de Dios te visite y me visite a mí primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplaudan fuerte si lo creen de veras. No, les dije que aplaudieran fuerte. Sí, Señor. Pónganse de pie. Diseños que involucran cambio personal. Padre, nuestra oración es la respuesta a lo que nos dices. La oración de este momento no es un elemento más de programa, no. Es la respuesta personal. La respuesta que se traduce en compromiso asumido. Dios, aquí está nuestra vida. No queremos ver hacia afuera de nosotros, no. Ayúdanos con tu Espíritu. Dejen que el Espíritu, hemos leído en tu palabra, dejen que Dios les cambie, les renueve, les transforme. Dios, yo quiero un algo de ti en este año. Yo quiero cambiar a nivel de mi mente, Señor, donde hay todavía afincado pensamientos, ideas que tienen que ver con este mundo, con un formato que no sirve, que me aleja de tu voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Yo te pido, mete tu mano allí en mi interior, Señor, en mi mente, para arrancar de raíz lo que no sirve. Y Padre, todo aquello que tiene que ver con actitud inadecuada, lo rindo a tus pies. Transfórmame. Aquellos de nosotros que somos sensibles en forma extraordinaria, aquellos de nosotros que somos prepotentes, aquellos de nosotros que somos orgullosos, aquellos de nosotros que hay algo que estorba, que echa a perder lo bueno que tú quieres hacer. Tú puedes hacer cuanta cosa fuera de nosotros. Sin embargo, se perderá, porque no logrará anidarse en el corazón que piensa correctamente y que tiene actitud correcta. Por eso, Señor, el cambio es en nosotros. Levante sus manos y dígale: aquí está mi vida, aquí está mi vida. Para que tú, Señor, transformes mi mente y transformes mi actitud. Gracias, Dios. Dígale: gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, celebre la bendición de Dios y el acompañamiento de Dios y la participación de Dios en su vida. En el nombre de Jesús. Diga conmigo amén. Amén. Y amén. Bendito Dios, bendito Dios.